Bien, jovencitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, hoy día nos toca sobre la atención y la concentración. Vamos a ver ese tema. La semana pasada vimos sobre la percepción, anteriormente vimos sobre las sensaciones, ¿cierto? Hoy día nos vamos a abocar únicamente a la atención y concentración, ¿ya? Vamos a primeramente a, a diferenciar, ¿ya? Estos dos conceptos de atención y concentración. Atención se le puede definir, dice, como la capacidad de seleccionar la información. Claro, haces una discriminación, empiezas a seleccionar lo que te interesa realmente y tú te enfocas en eso, ¿cierto? Entonces es la capacidad de ir seleccionando la información que recibimos a través de qué cosa, de los estímulos, ¿cierto? Bien. Y esto van a ser capaces después de ser controlados por el cerebro. O sea, una vez que hayas captado tú esa atención, hayas seleccionado, estos van a tener la capacidad de ser procesados por el cerebro, ¿cierto? Y ahí donde se va a poder asumir como una función o como un proceso mental, se podría decir. La concentración es otro, ¿verdad? Es la capacidad de mantener ya la atención focalizada. ¿Te das cuenta? La atención es seleccionar y la concentración es mantener la atención focalizada sobre un objeto, sobre la tarea que estés realizando, sobre cualquier actividad o trabajo. O sea, tu atención está focalizada en duración más que todo, en tiempo, en 2 minutos, 5 minutos, de acuerdo a la capacidad de concentración que tú tengas en el objeto o lo que estés realizando. Entonces no confundamos, ya atención es la capacidad de seleccionar la información que es recibida a través de los órganos, de los sentidos, ¿verdad? Y que van a ser controlados o dirigir y controlar los procesos mentales. Claro, porque la atención va a dirigir qué cosa, la memoria, va a dirigir la imaginación, va a dirigir el aprendizaje, o sea, va a tener esa capacidad de dirigir, controlar todos esos procesos mentales que ocurren en el cerebro. ¿Ya? Entonces es la atención. Y la concentración, más que todo, es la capacidad de mantenerte ahí, ¿verdad? Mantenerte. Y no se trata de que tú tengas atención 1 minuto, 2 minutos, no, cuánta atención tú tengas, entonces cuán concentrado tú estés. Entonces de eso se trata la concentración, mantenerte focalizado sobre un objeto, sobre algo, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí está claro de atención y concentración. La selección de esos estímulos, ¿de qué depende? Vamos a ver, ¿de qué depende la selección de esos estímulos? De las características del estímulo. ¿Cuán interesante es para ti? Claro, o sea, el estímulo, ¿te interesa, no te interesa? El color, el diámetro, la forma, el sonido, todo eso, ¿verdad? Todas esas características que tenga el estímulo, tú lo vas a ver para ti de repente interesante y eso va a hacer que captes la atención. Otro sería de las necesidades y experiencias del sujeto. ¿Qué necesitamos hoy en día? Necesitamos comida, necesitamos trabajo, necesitamos estudio, necesitamos salud. ¿Qué necesitas? Entonces, de acuerdo a tus necesidades, tu atención va a ir dirigida y las experiencias previas que el sujeto haya tenido. O sea, mientras más experiencias tengas, entonces el estímulo que venga de repente va a ser más atractivo para ti o menos atractivo, porque ya vas a saber diferenciar, pues, ¿no? Vas a saber discriminar. Entonces depende también de las necesidades y de las experiencias de la persona. Otro, de las demandas del medio. ¿Qué me demanda el medio? Hoy en día, ¿qué carrera profesional voy a estudiar? ¿Qué el medio está demandando más? Entonces, de acuerdo a eso, entonces tu atención se va a centrar. ¿Te das cuenta? Entonces, la selección de los estímulos, de todo tipo de estímulos, va a depender, no te olvides, de las características de que tengan el estímulo, ¿ya? Esas características, en forma, tamaño, dimensión, todas esas características va a depender. Otro, de las necesidades que tú tengas al respecto, ¿ya? Necesidades o experiencias previas. Y otro, de las demandas del medio. Eso ya no va a depender de ti, sino va a depender más que todo de lo que el medio demanda que hagas. ¿Te das cuenta? Entonces, de eso va a depender la selección de los estímulos. ¿Ya, joven? Factores que influyen en la atención. Bueno, hay factores extrínsecos y intrínsecos. Bueno, extrínsecos que es fuera de ti.
Son factores fuera, que no tienen nada que ver contigo, ¿ya? Son estímulos que tienden a captar nuestra atención, como la posición, el color, el movimiento, lo novedoso, la intensidad, la repetición. O sea, todo lo que tú percibes del exterior, esos son factores extrínsecos, ¿ya? Extrínsecos. Y los factores intrínsecos incluyen todo lo que tiene que ver con tus necesidades internas, ¿ya? Internas. Ahí está pues, tu motivación, tus expectativas, las intenciones que tú tengas, el pensamiento que estés llevando, o sea, todos esos son factores intrínsecos que van a depender únicamente de ti. ¿Ya? Entonces los extrínsecos van a depender del medio, los intrínsecos van a depender de ti mismo. Entonces estos son los factores que influyen también en la atención. Tipos de atención. Bueno, tenemos atención selectiva o focalizada, tenemos una atención dividida. Vamos a ver esto primeramente, ¿ya? La atención selectiva o focalizada, cuando un organismo atiende de forma selectiva a un estímulo o algún aspecto de este estímulo, de forma preferente a los otros estímulos. O sea, vas a preferir a uno que a otros. De eso se trata, ¿verdad? Preferir el uno o el otro. Escoger, ¿verdad? La prioridad, lo más relevante, lo más importante. O sea, eso ya conlleva ya mucha intención de ti. Te das cuenta, mucha intención de ti. Por eso se dice atención selectiva, ya selectiva, focalizada, que tú te vas a tener que pues, escoger entre 2 opciones o 3 opciones o 4 opciones. De acuerdo a eso, entonces tú vas a captar. Entonces son atenciones selectivas o focalizadas. La otra atención dividida, el sujeto atiende al menos 2 estímulos o tareas a la vez, ¿ya? Es un tipo de atención simultánea cuya función es procesar diferentes fuentes de información que se dan en la vez o ejecutar de forma simultánea diferentes tareas. Bailar y cantar puede ser, ¿verdad? Hablar y estar haciendo gesticulaciones con los ¿no? movimientos corporales, puede ser. Entonces son atenciones divididas que van a captar ambas partes, ¿verdad? Y vas a poder atender a ambas partes, pues por eso dice atención dividida. ¿Cómo se consigue esto? Desde pequeños, bueno, al niño ¿cómo se le hace? De repente se le hace cantar o bailar o se le hace practicar que mueva las manitos mientras va cantando, aplaudiendo, entonces va cultivando una atención dividida, ¿te das cuenta? Entonces, de esa manera va a ir procesando también. ¿Qué más hay acá? Atención sostenida, ya que tiene que ver con el mantenimiento, ¿ya? Mantenimiento o con la concentración, como vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, este es el mantenimiento del foco de la atención y permanecer alerta ante quién, ante los estímulos durante periodos cortos o largos. Se caracteriza por la aparición de disminución del rendimiento a lo largo del tiempo. Las tareas de vigilancia tienen 2 efectos, dice, ¿no? Claro, cuando hay una atención sostenida van a haber 2 efectos. Puede haber una distracción o un lapsus de la atención. Una distracción se da cuando el sujeto se distrae pues, con facilidad y empieza a desarrollar un tipo de atención más dispersa, ¿cierto? Empieza a verse a sí mismo, empieza a pensar en los demás, empieza ¿no? lo que va a suceder mañana, todo se dispersa, hay una distracción. Y el lapsus de la atención equivale a una disminución de la intensidad en la atención. Disminución de un momento a otro, disminuye la atención y se pierde, se puede decir, ¿no? Hay un lapsus de la atención, se pierde por un momento y nuevamente después recupera. Entonces, esto es lo que genera una atención sostenida. Imagínate estar atento 1 hora, 2 horas, 3 horas, o sea, es cuestión de qué cosa, de hábitos, de acostumbrarse. Una persona que no está acostumbrada a estar atenta a un periodo largo, entonces fácilmente, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una distracción o un lapsus de la atención. ¿Te das cuenta? Entonces, para mantener la atención sostenida, ¿qué se debe de hacer? En los niños, desde pequeños, enseñarles a que culminen sus tareas, algo así, ¿verdad? Y que no dejen a medias, porque si lo dejan a medias, entonces quiere decir que están distraídos, pues entonces una atención sostenida quiere decir, ya lo cumples y lo hace, ¿verdad? Entonces ya se centra, se focaliza, no importa que sea 5 minutos, después 10 minutos, después media hora, pero lo importante es que culmine la acción que está realizando y no dejar
pasar a otro y empezar así, ¿no? Sucesivamente, pasar a otro tipo. Entonces, jóvenes, esto también sirve para ustedes en la escuela, ¿verdad? Están haciendo una tarea y no lo hacen, se pasan otro y así, ¿verdad? Entonces no hay una atención sostenida, pues fácilmente se distraen o fácilmente tienen un lapsus de no saber qué hacer. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ver eso de la atención sostenida y cultivarlo. ¿Ya? Patologías de la atención. Una patología es una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad de la atención. Dentro de estas patologías vamos a ver la prosexia. La prosexia tiene que ver más que todo con la pérdida total de la atención. ¿Ya? Es una aprosexia, pérdida total de la atención. Puede ser causada por un déficit senso-neuronal o mental, ejemplo, un coma o un estupor profundo con ausencia absoluta de atención. Pues ¿no? Ya no, una persona enferma sigue pensando, pero un coma, un estupor profundo, entonces la atención ya totalmente se va a diluir y no va a haber nada, por una prosexia. Puede ser confundida con una confusión mental, melancolía, apatía intelectual. Logra verse acompañada por trastornos sensoriales como el mutismo, tartamudez, la histeria y en trastornos motores como parálisis, temblores y tics. Entonces, claro, ya la atención prácticamente ha sido reducida en su mínima expresión, por lo tanto no hay atención en lo que está realizando y muchas veces hace tics sin pensarlo, parálisis sin que lo piense, temblores sin que lo piense. Entonces te cuenta, la atención ha sido reducida en su más mínima expresión, por lo tanto una procesia es una capacidad de para fijar la atención, incapacidad para fijar la atención, ¿ya? Aproxexia, pérdida de la atención. Ya les dije, no puede ser por un daño cerebral o puede ser por un trastorno también sensorial o puede ser también por algo psicológico. El mismo estado de melancolía, el mismo estado de apatía grave, entonces hace que la persona pierda totalmente la atención y se focalice únicamente de repente en una enfermedad, que él ni piensa que está enfocado, pero está siendo enfocado, ¿no? O sea, ¿cómo es, no? Cuando uno tiene una enfermedad, digamos, de la apatía, o sea, la persona ya dice que no ha perdido la atención totalmente, pero a grandes rasgos tiene una atención interna. O sea, se ha desconectado del mundo exterior, se desconectó de la parte de lo que lo rodea, pero en este momento se ha conectado con su propio mundo interno. O sea, prácticamente se distrae lo que ocurre alrededor. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que ocasiona pues, un problema de la atención, ¿ya? O sea, un problema mental. ¿Quién diría, no tiene atención, pero sí está su atención interna, pero ya se distrae de lo externo, ya se desconectó, pues. Hipoprosexia o distrabilidad, hipoprosexia, poca atención, disminución en la atención, ¿ya? Es una constante indecisión de la atención que pasa de un objeto a otro sin que pueda fijarse especialmente en ninguno. Está uno y otro y al final no se fija en ninguno, ¿ya? Una hipoprosexia acá. Distrabilidad extrema, ¿ya? Este trastorno suele aparecer en cuadros clínicos como la depresión, pues, ¿no? Debido a la apatía y a la falta de interés que muestran estos sujetos deprimidos, les resulta muy difícil atender a la estimulación externa. Muy difícil, ¿verdad? La estimulación externa está totalmente apática, no hay atención, pero sí su atención está focalizada adentro, ¿verdad? En su mundo interno. Pero afuera ya no, ya ha perdido todos los síntomas de atención. Están, o sea, mentalmente está, se podría decir, en otro sitio, ¿ya? Y estas enfermedades se van a referenciar más que todo con la esquizofrenia, la ansiedad y ciertas deficiencias intelectuales. El grado máximo de hipoprosexia se le denomina aproxexia porque ella pierde totalmente la atención. O sea, una hipoprosexia, una distrabilidad absoluta, hace que llegue a una aproxexia donde ya pierde totalmente la atención. Del exterior estamos hablando, ¿ya? Pero su interior sigue ahí, ¿no? Sigue latente. ¿Ya, joven? Entonces, del exterior ya se perdió totalmente la atención, pero internamente sigue latente la atención hacia sí mismo, solamente hacia sí mismo, ¿ya? Hiperprosexia, hiper ya viene de bastante, ¿verdad? Una acumulación de atenciones, muchas atenciones a la vez, ya hiperactividad de la atención, característica de trastornos con ideas delirantes, ¿verdad? Ahí están las ideas delirantes, está delirando, ¿verdad? Constantemente, se le vienen muchas ideas a la cabeza,
muchas atenciones, se podría decir, de una y otra parte, ¿verdad? Entonces es un término médico que se refiere a un trastorno de atención en la que el sujeto se concentra excesivamente en un evento. Acá está, ¿verdad? Se concentra muy excesivamente en un evento, a tal punto que se ve incapacitado o excluye todo otro estímulo. O sea, tantos son los estímulos, y algunos estímulos de repente son insignificantes que él lo considera que son grandes para él, pero eso hace que se desvincule de otros estímulos que pueden ser más beneficiosos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese cúmulo de estímulos hace que también se desconecte de lo exterior, ¿ya? Ahí están pues los ansiosos, los maníacos depresivos, los que tienen histerias, todas esas personas que están ansiosos así a la expectativa, se dice, ¿no? A la expectativa de algún peligro o una amenaza que ellos perciben o que sienten. Entonces todo eso hace que su atención hacia cosas más importantes se desconecten y únicamente están concentrados ahí, ¿verdad? En su mundo interno, que muchas veces puede ser muy peligroso. Otro, la distracción, concentración excesiva en la vida interior del individuo. Esta es la distracción, jóvenes, ¿ya? Concentración excesiva en la vida interior de la persona, característica de sujetos deprimidos que se concentran en un sufrimiento. Pues es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Casi todas estas cumplen estas funciones. O sea, todas las personas estresadas, que están con depresión, melancólicas, apáticas, ¿quién diría? No, no tienen atención, güey, han perdido la atención. No, no es que hayan perdido la atención, sino es que la atención lo han volteado, se podría decir. Ahora es contra ellos mismos y ya el mundo exterior ya se ha desvinculado con ellos. Entonces su atención está focalizada en ellos, que esa atención les hace cometer errores, les hace enfermar, o sea, muchas cosas que pueden ocurrir. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la distracción, pues, ¿no? Excesiva concentración interna en ti mismo. Estás estudiando también, ¿no? Estás estudiando de repente una materia y la distracción hace que tú te concentres excesivamente en ti. ¿Podré? ¿No podré? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? O sea, ¿quién estará llamando? O sea, ¿quién fue? ¿Quién salió? O sea, todas esas cosas se te vienen a la mente y empiezan a distraerte, pues, ¿no? Porque tu atención está prácticamente inundada hacia ti mismo, que ya te desconcentras de lo exterior. ¿Ya? Bien, como dice acá, ¿no? Pareciera que el paciente no atiende, pero sí está atendiendo. Pero, como les dije una vez más, hacia sí mismo solamente. ¿Ya? Trastornos por déficit de atención. Hay otro, ¿verdad? El famoso TDAH, ¿verdad? El trastorno por déficit de atención. Afección neuropsiquiátrica común en población infantil que se caracteriza por la presencia de inatención e impulsividad. Pueden presentarse con o sin hiperactividad. ¿Ya? O sea, pueden presentarse con o sin hiperactividad física, de movimiento estamos hablando. Que un niño que constante movimiento, ¿verdad? O también puede ser que no mueva, pero su cabeza esté totalmente distraída mentalmente hablando, ¿ya? Entonces, puede cualquiera de ambos casos, mental o como físicamente, está en constante movimiento, o mental también la cabecita que está en constante movimiento, que no se concentra en un punto exacto. Eso es un trastorno de la atención por déficit. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ya viene así ya pues todos lo que observamos más que todo, ¿verdad? Lo que observamos en el niño, cómo corre, cómo se mueve. O sea, no es normal en comparación de los otros. Claro, todos los niños son inquietos, pero hay un tipo de niño que es demasiado inquieto, por más que le prohíbe, sigue corriendo prácticamente como si no atendiera al mundo, como hemos dicho, y se está concentrando únicamente en sí mismo y piensa que lo que está haciendo está bien. Entonces, esa es una hiperactividad completa, ¿verdad? Donde el niño, por más que le pongas límites, no obedece, no ejecuta, no hace nada. Entonces, él sigue con su mundo interno de movimiento, de desatención, de inestabilidad. O sea, por periodos breves está atento, después nuevamente, ¿verdad? Ejecuta lo que él quiere hacer, o sea, cambia de un momento a otro. O sea, hay una inestabilidad, se puede decir, emocional grave, ¿no? Conductas impulsivas y conductas impulsivas de agresión. O sea, todo esto, a medida que va creciendo, se va desarrollando, esto también se va tornando sostenido en el tiempo y prácticamente se crea un hábito de esta distracción o de este trastorno de la hiperactividad. Por lo tanto, el actuar está en controlar, pues desde que son niños, someterlos a un programa de rehabilitación para que puedan controlar todas esas cositas, ¿cierto? Entonces,
Muchas veces también se puede hacer, se puede lograr, ¿no? Se puede medir esta parte, pero todo depende en los inicios, ¿no? Bien, jovencito, entonces estos son algunos trastornos que hemos visto hoy en día, ¿no? Aproxexia, hiperproxexia, hiposexia y el trastorno por déficit de atención, y después hemos visto también la distracción, jóvenes. Entonces, jóvenes, no se olviden de la atención, es muy importantísima, muy importantísima. La atención, cuando vemos personas que no cumplen las reglas, que son totalmente distraídas, que no rinden en sus notas, en sus calificaciones, o que son sumamente impulsivos, agresivos o distraídos, ¿te das cuenta? Entonces nos estamos refiriendo a un cierto grado de desatención o problemas con la atención. Entonces hay que darnos cuenta si tú, cuánto es tu tiempo para poder concentrarte, ¿verdad? Cuánto es realmente lo que puedes estudiar. Estás avanzando, estás empeorando, entonces tú te das cuenta, yo me concentro hoy día, digamos, 10 minutos, pero 10 minutos no tengo que distraerme, tengo que focalizarme, como dice, y así voy avanzando, después media hora, una hora, hasta a crear un hábito de la atención. Si no creamos este hábito de la atención, muchas veces, como les dije, se va a reflejar en la conducta del joven, en la conducta y en el rendimiento académico. Ahí se va a reflejar y hay que darnos cuenta en esa parte. Si nuestro rendimiento académico está bajo y nuestra conducta también está mala, que digamos, entonces probablemente estemos padeciendo un problema con la atención y concentración, jóvenes, ¿ya? Porque muchas veces la atención es qué cosa, someternos a cierto tipo de reglas, parámetros. Y cuando una persona no se somete a cierto tipo de reglas, parámetros en la vida exterior, entonces quiere decir que su atención, como hemos dicho anteriormente, está focalizada únicamente en su medio o en su mundo interno. Y el mundo externo para él prácticamente no le importa mucho. Por lo tanto, él todo lo que hace para él está bien, está bien. Entonces lo que hay que manejar y hacerle dar cuenta que tiene que cambiar esa parte. Para eso está la ayuda, la comprensión, el consejo y muchas veces un apoyo tanto psicológico como tanto en la familia y en la escuela. Entonces, jovencito, si tienes algún tipo de problema de atención, date cuenta. Y si quieres realmente salir de esto, entonces está en ti pues, únicamente. Tú tomas la decisión, tú dices, no, yo quiero superar esto, quiero realizar esta cosa, porque veo que mi problema de atención está repercutiendo en mi conducta y en mi rendimiento académico. Por lo tanto, a veces también no me gusta obedecer reglas, no me gusta obedecer el juego, no me gusta terminar el juego como, entonces ya tienes un problema de atención. Y esto se va avanzando, entonces imagínate, puede ocurrir un problema más grave todavía. Entonces, si ahora estamos dándonos cuenta, entonces podemos todavía solucionar en algo, ¿ya? Entonces, jovencitos, hoy día hemos estudiado acerca de la atención. Nos vemos la próxima semana, jóvenes.